Dios les bendiga, muchachos, sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Hablando sin relajo. Les quiero pedir mil disculpas porque ya hemos tenido como un mes sin subir videos, pero mis disculpas porque ha sido pues por problemas personales, familiares, en que no he podido coordinarme ni organizarme y tampoco se me ha dado como el tiempo ni la situación para poder traerles un video nuevo. Pero nuevamente estamos aquí, pues, para hablar de un tema que se está dando en la actualidad. Y no simplemente en la actualidad, ya desde hace unos 10 años atrás podemos ver de que la Biblia ha quedado casi de segundo plano. La Biblia ahora la podemos ver en el teléfono, podemos hacer nuestros devocionales acá, tenemos la inteligencia artificial y pues muchas cosas han dejado como que la Biblia, el papel que nosotros solíamos usar recurrentemente en la iglesia, en nuestra casa, donde íbamos, ha quedado como a un lado, ¿no? Gracias a estos dispositivos. Entonces, ¿cómo también ha reemplazado no simplemente aplicaciones, sino redes sociales a tu vida? ¿Cómo has apartado también, aunque tuvieses la Biblia ahí, pues prefieres utilizar otras cosas además de, aunque la tengas aquí? Por eso es 1000 veces mejor utilizar la Biblia de papel, porque ahí no te va a llegar notificaciones, no te va a llegar likes, no te va a llegar nada. Entonces el tema que quiero hablar a continuación es la Biblia en la actualidad, cómo vivir una vida cristiana en una era de tecnología. Para hablar de este tema, yo quise traerles también algunas estadísticas de lo que pasó el año pasado, ¿no? Porque no se puede realizar cálculos estadísticos a no ser que haya pasado el año completo. Entonces todavía estamos en el año 2025, pero ya hablando del año 2024, según Data Reportal del 2024, el tiempo diario que una persona pasa por internet es de 6 horas y 40 minutos. Eso incluye lo que es las plataformas de streaming de música, las redes sociales y también pues miles de cosas que nosotros utilizamos simplemente con encender el teléfono. Y eso también incluye los países y el grupo de edades en el cual lo utilizan. En Sudáfrica, aunque se escuche muy exagerado, excesivo, pues el promedio es alto, de 10 horas y 46 minutos al día, en el cual en Estados Unidos el promedio es de 7 horas diarias. Y en adolescentes entre 13 y 18, su promedio de uso es de 7 horas y 22 minutos al día, y el cual ya de 18 a 24 ya lo utilizan de otra forma un poquito más elevada, que es de 9 horas diarias, aproximadamente casi llegando a los 10 de Sudáfrica. Y con esto nos podemos poner a pensar de que cómo el mundo entero ha estado utilizando y hasta darnos cuenta que países que jamás pensábamos tener, porque para mí eso fue una novedad, que en Sudáfrica se utilizará mucho más que Estados Unidos, y eso que en Estados Unidos tú puedes encontrar influencers, puedes encontrar personas que hablan acerca de eso o hablan de cualquier cosa de lo que tú tengas en tu feed o lo que a ti te gusta ver en redes sociales. Pero algo que me impresionó fue en Sudáfrica, que eso fueron 10 horas y 46 minutos al día. Entonces eso atrae mucho a la distracción y cómo la tecnología puede distraernos. Eso de la tecnología que nos puede distraer es porque está creada para eso, para atraparnos, para captar, para retener nuestra atención, para que sea de cualquier forma, pero de una forma constante, que sea constante o lo más constante posible. Ellos utilizan muchos mecanismos psicológicos o algorítmicos para que puedan bombardear a nuestro cerebro muchos estímulos, ¿no? Uno de los que podemos hablar es la gratificación
instantánea y bucles de recompensa. Lo que son redes sociales, los juegos y las aplicaciones están diseñadas para dar esa gratificación instantánea, esas dosis, como habíamos hablado anterior, esas pequeñas dosis de esos estímulos pequeños para que nosotros nos mantengamos en las redes sociales o en el celular, ya sea por un juego o etcétera. Eso es lo que nos crea a nosotros en nuestro cerebro son pequeñas dosis de dopamina para darnos ese placer de que vamos a recibir algo a cambio o de que nos atrae mucho, pues como en el caso de la comida, cuando nos gusta mucho una comida, eso libera mucha dopamina y eso hace que sintamos ese disfrute de nuestra comida favorita. O comer en exceso también libera mucha dopamina y eso hace que comamos mucho más de lo debido. Esto crea un bucle de recompensa. Es lo mismo como una máquina tragamonedas, que es una máquina de los casinos, que son de esas que utilizan palanquitas y toda esa cosa. Pues eso da esa sensación de que en cualquier momento nosotros vamos a tener una recompensa, vamos a tener algo. Y no me acuerdo quién fue que me dijo que la gente, que los asiáticos, en la mayoría son muy dados al casino, al punto que ellos simplemente entran al casino, ven la máquina donde quieren participar y ven y van contando a las personas esto, y van sacando estadísticas, probabilidades. Y yo dije, bueno, entre el jugador tal y el jugador tal voy a entrar para ver si hay alguna posibilidad. O sea, ya llegan al punto de pensar, fallar, volver a pensar y no cometer el fallo anterior, sino volver a estudiar el proceso de la máquina, ¿no? Y eso justo me acaba de acordar de un libro que estoy leyendo acerca de eso, pues, principalmente de los hábitos. Entonces, siempre al igual que los celulares y la máquina, es constante el pensamiento de tener algo, una pequeña recompensa, algo que no sea como que nos dé como gratificación a nosotros, ya sea por un mensaje, una notificación o algo que has estado esperando en las redes sociales, algún evento, etcétera. También está la sobrecarga cognitiva y la multitarea. Eso significa que aunque nos guste pensar que nosotros podemos resolver dos cosas a la vez, eso no es así. Eso a lo que se le llama es atención dividida, porque lo que hace es que en realidad nosotros hacemos un proceso y luego quitamos parte de atención para meternos al otro, pero teniendo como fijado en nuestra mente de que estamos haciendo la otra cosa. Por ejemplo, a la hora de estudiar, hay personas que hacen eso, estudian o escriben, hacen su ensayo, un informe, etcétera, y tienen un video ahí. Y luego dicen, no, que yo puedo ver el celular y yo puedo hacer mis cosas de la universidad o de la escuela a la vez. O no, que yo puedo estar fregando y cocinando al instante. O sea, tu cuerpo no hace dos cosas a la vez. Simplemente, como aquí dice, el cerebro no está hecho para la multitarea, para hacer esas dos cosas. En realidad lo que hacemos es cambiar rápidamente de una tarea a otra, que ese es el proceso de la atención dividida. Cada vez que cambiamos de un trabajo a una notificación o simplemente estamos haciendo algo, principalmente tal vez puede ser en trabajo principalmente eso se ve en estudios, que estamos haciendo un informe y de la nada llega un mensaje, aunque sea el mensaje del grupo de tu salón o algo así, ya de una vez vas y revisas. Y dices, no, que hay que hacer esto. Y luego de la nada no te das ni cuenta y caes de una vez a Instagram, caes de una vez a TikTok. Entonces, por medio de ese celular o por medio de esa cosa, pues el cerebro no está hecho para hacer dos cosas a la vez.
Entonces, eso disminuye la productividad que estás haciendo desde el primer trabajo que estabas haciendo para enfocarte en otro. Entonces, eso de hacer dos cosas a la vez es algo que el cerebro no está diseñado para eso. Luego está el FOMO, que el FOMO es Fear of Missing Out, o sea, que es perderse de algo importante o tener la sensación de que nos estamos perdiendo algo. La constante conectividad o lo que nosotros estamos atentos, ya sea, por ejemplo, un evento de un videojuego, una canción que está a punto de salir, algún premio, un giveaway o lo que puedas tener lo que pueda pasar dentro de los celulares, es que nos crea también una ansiedad profunda. Llevamos una ansiedad sin darnos cuenta a que podríamos perdernos de algo importante. Por ejemplo, hay muchos fans. Eso se puede hablar de los fandom. Los fandom, el grupo de fanáticos, como se le llamaba antes, de un artista, de un influencer, de un streamer, etcétera. Están las personas ahí constantes. Ay, ¿qué hizo? Esta persona se fue para Italia, pero ¿qué fue a hacer en Italia? Y también eso se ve mucho también en el área de deportes, principalmente cuando es en fútbol, que tú ves y que no, que tal persona se vio con tal persona en un hotel y que lo vimos en una fiesta o algo así. Pues es el constante recibimiento de información que está al punto de desesperarnos de que nos podamos perder algo, ¿no? Nos hace revisar constantemente qué esté pasando, Un ejemplo, me acabo de acordar. Ha pasado, sin tener nombres, ha pasado una situación que hizo boom en las redes sociales de un caso de un artista que fue saltado al estrellato gracias a TikTok, que hizo un acto delictivo en el cual hizo que una persona, en este caso su novia, pues acabara con su vida. Estoy tratando de hablar poco a poco para que no me tumben el video, pero sí, ya las personas que tal vez habrán escuchado esta pequeña cosa ya sabrán de quién estoy hablando. Y eso ha sido un boom. Literal, las personas han estado en Reddit, en Discord, en todas estas plataformas de compartir o estando en foros en que yo me di cuenta que los amigos de la tal persona habían dicho que la persona le pagaba a la persona que lo veía para que no dijera nada. O que no, que habían chats de tal persona con esta persona y que esa persona pues lo tenía oculto, no sé qué cosa. Entonces empezaban a sacar de su propia información a publicarla. Y muchas personas estaban atentas, actualizando Reddit para ver qué nueva novedad había. O buscaban en TikTok o en Instagram o en X, Twitter, de tal persona, caso de tal persona, actualización del caso tal. Y estaban para ver qué pasaba, en qué momento, qué pasa, si colaboraba con la policía, si no colaboraba, que si salían más evidencias en su contra. Todo eso es parte del FOMO, del Fear of Missing Out, de tratar no, es que no me puedo perder esto, porque todas las personas están hablando de esto, yo tengo que participar en esto también. Y también se puede hablar sobre la fatiga visual y mental. El tiempo en pantalla poco a poco va deteriorando la vista completamente. Si, por ejemplo, vamos a estar utilizando el teléfono en la noche con el brillo alto o simplemente con el brillo del celular, ya hace un daño poco a poco progresivo de nuestra vista. Hay muchos celulares que tienen el sistema de la luz azul, porque en realidad eso radia mucha luz azul y eso hace que dañe nuestra vista y estar constantemente en eso. También puede ser en estudios o uno dice, bueno, pero yo necesito mi celular o necesito mi computadora para poder estudiar o algo así. Y yo sí, pues, pero la constancia hace que eso nos afecte en nuestra forma física. Y bueno, como estaba hablando, la luz azul, eso hace que
nuestro cerebro piense que todavía es de día, por dar un ejemplo así. Hace que nuestro cerebro se confunda y piensa que nosotros estamos de día y nos está dando energía que el cerebro en nuestro cuerpo no tiene. Está sobrecargando el cuerpo en esa parte. Entonces, un cerebro que está cansado, está fatigado en lo visual, en lo mental, reduce tanto su sueño, su capacidad motora en un proceso ya un poquito más largo, uno baja su productividad en su escuela o en su trabajo. Entonces, por pequeños periodos que se van aumentando poco a poco, día tras día, o horas por horas, como ya hemos estado viendo en las estadísticas, hace que podamos tener algún tipo de enfermedad o simplemente pueda crear en nosotros esa ansiedad como lo hace el FOMO de recibir mucha información. Y esto es algo que podemos hablar más a profundidad en otro punto. Podemos hablar ahora enfocándonos de que la Biblia, en este caso, la Biblia no pierde vigencia. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos aquí nos habla de que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro que te empiezas a leer historias o te entretiene, por decirlo así. Más, por decirlo así, es como un detector de verdades que te enseña, es como un espejo, te enseña en realidad lo que tienes, lo que necesitas y lo que debes procurar hacer, ¿no? Es como un espejo muy honesto en que te muestra tal cual como es las cosas en tu vida o en tu vida en cualquier situación que estés viviendo. Te ayuda a entender tu propio corazón y ver si lo que piensas, lo que escuchas, lo que pruebas, lo que haces es agradable o no agradable a Dios. Por eso leerlo hay que tenerlo y hay que leerlo con el corazón abierto y con el discernimiento del Espíritu Santo para saber qué es lo que ese espejo quiere decirnos. Entonces, podemos hablar específicamente de que los principios bíblicos trascienden el tiempo. Y eso podemos hablarlo porque ahí dice, porque la palabra de Dios es viva, no es un libro cualquiera, es un libro que tú puedes estar leyendo en un versículo, un pasaje, y ese pasaje te puede decir miles de cosas. Tal vez estés leyendo un pasaje en un momento difícil en tu vida y tú dices, wow, este versículo me ayudó bastante. Y al pasar del tiempo, vas viendo que estás pasando por diferentes pruebas y ves que el mismo pasaje que te ayudó en cierta ocasión también te puede ayudar en otra. Y es como que dices, mira, que yo nunca pensé que la Biblia en este pasaje diría lo que estoy pasando ahorita. Yo pensaba que era esto en específico a lo que estaba viviendo, pero no, es una palabra viva, es como si te hablara, literal, es como si te hablara. Y va literal como, la Biblia como dice, es como todo el mundo dice, es un manual de vida, es como un libro totalmente diseñado para el hombre, totalmente, para necesidades, para esperanza, para paz, para consuelo, para todo. Y muchas de esas son como, no simplemente se aplican como que en la área espiritual, sino como que hablando de lo secular, muchas cosas que nosotros leemos, libros que están fuera fuera en lo que tiene que ver con la Biblia, hay muchas cosas que tienen sentido, que dice, pero esto dice la Biblia. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, en que yo estoy empezando a leer y yo veo, pero esto suena muy parecido a la Biblia. Esto suena muy parecido a este pasaje, esto suena muy parecido. Y por más personas que quieran
echar la Biblia de un lado o desmeritar la Biblia, sin darse cuenta, es algo de la vivencia, es algo que resulta y que nos ayuda a nuestra vivencia humana constantemente. Tanto así que personas ignorantes en la palabra, por no decir, sin decirlo de una forma despectiva, piensan que no, que yo investigué esto y sé que los hábitos son así, así, porque esto y esto y esto y lo otro, pero yo empezaba a leer, esta cosa lo dice la Biblia. Entonces yo tengo el libro y la Biblia al lado, buscando para ver, aquí hay concordancia con esto, que no sé qué. Entonces son cosas como que muchos científicos o personas agnósticas o ateas que tratan de decir miles de cosas como para echar la Biblia a un lado, es como que decir, estás volviendo a retomar lo que dice la Biblia, es como que estás dándole más razón a su existencia, ¿no? La Biblia nos puede enseñar de muchas cosas, en eso el amor, la justicia, el perdón y la integridad para cada uno de nosotros, ¿no? El amor nos enseña que no es un sentimiento, no es tanto una emoción, sino es una decisión y un sacrificio. Un amor incondicional que busca el bien del otro. Pero el ágape es un principio atemporal, o sea, mucho más allá del tiempo, porque nosotros en nuestra naturaleza humana necesitamos o tenemos esa necesidad de amar y ser amados. Y todo corresponde a cuánto tú me amas o cuánto tú me fallas. En el pensamiento humano, como nosotros en nuestra humanidad sabemos lo que es amor, ¿no? Pero cuando hablamos del amor ágape, el amor incondicional, ese amor que sobrepasa el tiempo, sobrepasa todo, es un amor que Dios da, ¿no? Y un amor que cueste lo que cueste debemos practicar, porque ahí dentro de ese amor existe la misericordia, existe el perdón, existe el olvido, en el cual si nosotros decidimos amar a una persona, ya sea nuestra esposa, una relación, una relación de noviazgo, si ya hemos elegido, o decir, yo elijo a esta persona para amarla, respetarla, hasta llevarla a un altar, hablando de un noviazgo, de un noviazgo, es la decisión que hayas tomado. No porque sentí bonito porque la persona me trata bien, o que sentí bonito porque me dice te amo todos los días, o porque me trae regalos, porque me trae esto. No, es una decisión como hemos hablado anteriormente. Y el aprender a amar como Dios, que es, aunque nos cueste, amar, perdonar y olvidar. Aquí dice, el amor ágape trasciende el concepto de que lo mismo que tú das, lo mismo que tú me das a mí, yo te voy a dar. Algo equitativo, ¿no? Ese es el amor de nosotros. Si tú me das tanto esto, yo te voy a dar lo mismo o un poquito más para que tú me des un poquito más y así. Y llega un punto de una competencia para ver quién ama más a quién y ya llega un punto en que en la actualidad se ve eso, ¿no? La justicia bíblica va mucho más algo de lo legal, como nosotros hemos estado viendo en nuestra sociedad, de la justicia, de algún tipo, poniendo un ejemplo, algún caso de un acto delictivo en que algún acto delictivo que tal vez toman a una persona inocente y en realidad no lo es, la gente que está alrededor, la gente que fue afectada, piden justicia, ¿no? Tal vez de una persona, que dan libre a la persona que en realidad hizo el acto y piden justicia, va mucho más allá de eso. Se trata de restaurar un equilibrio y cuidar a los más vulnerables. Este principio no pasa porque la injusticia y la opresión son problemas que aún persisten en la sociedad. Es algo que nosotros constantemente vemos lo que es la injusticia de un gobierno corrupto, o de ver que personas están haciendo lo malo o están jugando vivo
y no merecen alguna penalización por esto, pues porque estamos arraigados o no nos podemos soltar de la justicia humana y no de la justicia que Dios habla. El perdón, como estamos hablando acerca del amor, es un principio que tanto libera a la persona que te afectó como te libera a ti mismo. Entonces, se trata de liberar la ira, del resentimiento, y rompiendo toda venganza que tú quieras hacer, porque empieza a generar a nosotros un rencor en que nos hace tener mucho más ira, y entre más recordamos eso, lo que nos hizo esa persona, vamos recordándolo con más ira y con más ira y con más ira, y entre más ira acumulamos, llegamos ya al punto de vengarnos o de pensar un día anterior qué le vamos a decir o qué le vamos a hacer a la persona, porque esa persona nos hizo tanto daño o me hizo tanto daño que tengo que hacerle algo peor a lo que me hizo. Y pues hasta puede llegar a un punto de hasta salirse de las manos de nosotros, a cometer algo que nosotros nunca pensamos tomar. Y el perdón lo que rompe es totalmente eso, ese acto de venganza. La necesidad de perdón es universal porque todos los seres humanos se equivocan y hacen daño mutuamente. Llegamos a un punto de que nosotros llegamos a ser o llegar a pensar a ser perfectos. Llegar a ser que yo no hago nada o que yo no soy capaz de hacer lo que esa persona me hizo. Pero es algo que tenemos que tener constante en nuestra mente. Si personas fallan de X o Y forma, nosotros somos propensos a fallar también de la misma forma. Pero ¿qué nos hace alejarnos de eso? Alejarnos de esa posibilidad. Pues tener mucha más intimidad con Cristo. Mucha más intimidad con su palabra, en oración, en ayuno, en estar cada vez más cerca del Señor, ¿no? Y no es algo que nosotros debamos pensar constantemente, no. De que, si esta persona falló, es que tú vas a fallar también. Pero nos quedamos con eso. Vamos, yo voy a fallar, yo voy a fallar, yo voy a fallar. Al punto que no nos damos cuenta y fallamos. En vez de recordar eso como advertencia, lo recordamos como para guardarnos. Y ahí es donde nosotros totalmente fallamos en eso. Y muchas personas pierden lo que es la confianza en la otra persona. Compensar nuevamente esto. Si esta persona lo hizo, tú también lo puedes hacer. O no sé qué cosa. O a nosotros mismos perdemos nuestra propia confianza también en esa parte. La integridad se refiere a la coherencia entre lo que se dice y lo que hace. Que nosotros decimos ser algo y tenemos que demostrarlo en ese momento. La honestidad en el carácter privado y en el público. O sea, lo mismo que tú eres, y eso podemos hablarlo de la iglesia, ¿no? Lo mismo que tú eres en la iglesia, ser lo mismo y reflejarlo en la sociedad. Reflejarlo en tu escuela, reflejarlo en tu trabajo, reflejarlo en tu casa. Pues vivir en esa honestidad tanto en la vida privada como en la vida pública. La confianza es la base de relaciones sanas, ya sean personales, hasta comerciales en negocios y políticas. Porque hablando totalmente de eso, podemos hablar también de la parte política en que la persona dice, no, que yo no voy a robar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer como el gobierno pasado. Y al final cuando vemos, hacen lo mismo o es algo peor. O como una persona que trata de enamorar a otra diciendo, yo te voy a bajar las 1000 estrellas, te voy a bajar todo el universo para que al final, mientras vas conociendo a la persona, vas dándote cuenta que todo lo que dijo no era lo que en realidad vivía. O hace ser, simplemente cambian totalmente su personalidad, que a la hora de que ellos puedan sentirse cómodos, pierdan todo, olviden todo lo que una vez dijeron. Yo soy así, así, yo nunca soy así, así. Y al final es totalmente mentira de lo que han hablado. Entonces, podemos ver los obstáculos en cómo cómo las redes sociales, nuestro celular, computadora, cualquier dispositivo electrónico, nos da obstáculos a acercarnos a la Biblia o acercarnos a todo lo que hemos estado hablando. Uno de esos podemos hablar sobre la falta del tiempo real, entre comillas, que a menudo nosotros podemos decir, es que no tenemos tiempo.
es que para leer la Biblia es que tengo la escuela, tengo el trabajo, yo creo que yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo leer la Biblia, no puedo orar, porque tengo el horario así. Pero eso es en realidad la falta de priorización que nosotros ponemos en prioridad, ¿no? Y nuestra organización. El no tengo tiempo es una excusa barata que usamos para no admitir que algo no es suficientemente importante para nosotros. Eso lo que nos revela es nuestras verdaderas prioridades. Si nosotros ponemos enfrente nuestro trabajo, enfrente nuestro celular, enfrente nuestra comodidad, ya nos hace saber qué tipo de personas somos. Según la prioridades de las personas, tú sabrás qué tipo de persona con qué tipo de persona te estás metiendo, con quién estás congeniando, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un grupo de tu escuela, de tu universidad, enfocándose en eso porque es algo que tú decides pertenecer a un grupo o no. Ya en un trabajo tienes que trabajar sí o sí obligadamente con otra persona aunque no quieras, pero enfocándonos en eso, pues nosotros decidimos si andar con las personas responsables o los que se sientan atrás, que no prestan atención, hacen relajo o simplemente te distraen de la clase. Nosotros tenemos que priorizar eso. ¿Qué es más importante? ¿Mi amistades con las personas o ser alguien por pertenecer a un grupo, o dejar eso de un lado y poder avanzar en mis estudios, avanzar en lo que realmente importa para mi futuro? El problema no es el tiempo, sino la forma en que nosotros elegimos usarlo. También existe la infoxicación, que es la sobrecarga de información, lo que nosotros vemos. Cada scroll de la aplicación, de TikTok, de YouTube, de Instagram, cada vez que nosotros hacemos esto, nos llenamos cada vez de información, tanto información buena como información mala. Entonces, la infoxicación es la sobrecarga de esa información diario, o de diario, en minutos, en horas, y puedo hablar de minutos y de segundos porque ahora existen los TikToks, los Reels, que son de 15, 30 minutos a un minuto, que del poquito te llenan de información. Entonces, ¿por qué la información nos afecta? ¿Por qué algo que debemos estar informados nos afecta? Uno de esos es que nos impide tomar decisiones, disminuye nuestra concentración, provoca fatiga mental y estrés, y puede distorsionar nuestra percepción de la realidad. Y hablando en ese último punto, es tal cual. Tal vez un influencer, una persona de admiración, hace cambiar nuestra forma de pensar, porque tal persona piensa de esa forma, tal persona piensa de esta forma, ahora yo voy a pensar de esta forma. Hasta influencers cristianos que dicen que lo malo es bueno y es bueno porque esto y esto, y utilizan la Biblia, que es lo peor del caso. Utilizan la Biblia para convencerte a ti de que su pensamiento en realidad está bien. ¿Y qué hace eso? Lo voy a seguir porque es algo que me acomoda a mí, es algo que yo quiero escuchar. Yo me acuerdo que yo tuve una pequeña reflexión con el grupo de jóvenes acerca de David y lo que pasó con Urías, ¿no? Que David en ningún momento fue una persona que le dijeron las cosas que estaban mal o algo que no querían escuchar. David siempre, constantemente le decían todas las cosas que estaban bien, que todo estaba bien, toda decisión estaba bien porque era el rey y quería agradar al rey. Entonces, en ese momento, cuando pasa lo que pasa de Betsabé y que David quiere a Betsabé como una mujer más y manda a Urías a ponerlo enfrente del batallón, pues para que sea más probable su muerte. En ese momento le hacen llegar la información de que perdieron gente, perdieron a Urías y toda esa cosa. Pero en vez de tener la actitud que tenía David ante la pérdida de su batallón, la pérdida de una batalla, él simplemente reaccionó como normal. Ay, bueno, como decir, bueno, lástima. Bueno, ya pasó, o algo así. Cosa que en ningún momento un rey va a querer que su batallón o su ejército pierda. Y en ese momento me imagino que esas personas quedaron como que, oye, esa reacción de David
como muy sospechosa, ¿no? Como que ahora actúa de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Llega un profeta llamado Natán, en que va y le dice por medio de Dios, por medio de Natán, le dice las cosas en su cara, las cosas de verdad. Y ahí es donde una vez se arrepiente de lo que hizo. Entonces, nosotros siempre vamos a estar buscando el bien, o personas que nos digan el bien, que es porque es lo que necesito, es porque lo que quiero escuchar, porque yo estoy con mi amigo porque los consejos dan buenos consejos. Y cuando vemos que esos buenos consejos obviamente es algo que tú quieres escuchar. Claro, tú vas a pensar de una vez, son buenos consejos porque me están agradando a mí, me están agradando el oído, el cerebro, mi pensamiento, de que en realidad yo soy el que tengo razón. Pero en realidad, esos consejos a la larga o al corto tiempo, te das cuenta de que nunca sirvieron, o simplemente ni te das cuenta porque te llena tanto de lo que te gusta que es como que ya no te importara nada. Entonces, en la reflexión que le quise dar en ese momento y que quiero volver a traer acá en el video es que rodeémonos de Natán, de gente de nuestra iglesia que aunque sabe que te va a decir lo que tú necesitas o eh, lo que tú necesitas escuchar o necesitas recibir, pues sepas que te va a doler, te va a herir, porque no es algo que tú quieres escuchar. Entonces, en vez de rodearnos de esa gente, rodeémonos o simplemente estemos con ese amigo, con ese Natán en nuestra vida que sabe que nos va a amar, que se va a preocupar por nosotros, que nos va a decir la verdad en la cara, nos va a decir esto y esto y esto está mal. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Tragarnos eso y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, todo eso en ese último punto es que tantas cosas que nos agradan a nosotros cambian nuestro pensamiento y hace que lo malo que estemos haciendo, mira, pero es que no es tan malo lo que tú hiciste. Entonces, para combinar esto necesitamos seleccionar qué consumimos, qué persona dejamos entrar a nuestra vida, qué solemos alimentarnos y establecer límites de tiempo a lo que nosotros vemos con tanta repetición, pues. Entonces, muchas de esas también, otra cosa que podemos hablar acerca de obstáculos modernos, que es con respecto a lo que hablé del ejemplo de las personas, la influencia de ideologías que relativizan la verdad bíblica. En esa podemos ver el pensamiento del relativismo, el posmodernismo y el liberalismo teológico. En el último punto es de lo que hablamos. Entonces, lo que habla el relativismo es que dice que tu verdad y mi verdad es la misma. Eso lleva a la gente a pensar que la Biblia solo es uno de los más caminos para recibir la verdad, que hay otras formas de recibir la verdad y que la verdad está en todos lados. Y nos enseñan que cada pensamiento de lo que tú piensas, que tu verdad o tu fe y mi fe es la verdad y que cada uno decide qué creer. Para el posmodernismo, la Biblia es vista como una historia más de la humanidad. Es como un libro de historia. Muchas personas piensan que es un libro que fue de un pasado y que fue recolectado poco a poco mientras investigadores iban viendo y resolviendo cosas, pues hacen que la Biblia simplemente sea o piensen que es un libro de historias. Fomenta la idea de que la interpretación de la Biblia es personal. Tú piensas algo de la Biblia, yo pienso algo de la Biblia, él piensa algo de la Biblia, porque en general es un libro de historia y el libro de historia lo entiende cada uno a su manera. De eso estamos hablando del postmodernismo, de que dejan la Biblia poco a poco como un libro de historia. Y el liberalismo teológico, que busca interpretar la Biblia a la luz de la razón, de la ciencia y de la cultura moderna. O sea, que adaptan a la sociedad, que la Biblia la adaptan a esta sociedad. Que se han escuchado rumores de que la Iglesia Católica iba a crear una Biblia
para esta generación o para esta sociedad, que no hiera, que no toque corazones, sino que diga ese amor, que sea un libro de amor, ¿no? Como Dios ama y no sé qué cosa. Entonces dejan totalmente lo que Dios es para enfocarse en un amor mucho más personal que de lo que dice la Biblia. Hacen pensar que los milagros también sean ilógicos, de que en la actualidad los milagros por medio del Espíritu Santo no se dan, y que son otros pensamientos que pueden tener otras denominaciones. Y tratan a la Biblia como un texto histórico y humano, que más que fuese un libro escrito por Dios, ¿no? Esto puede llevar a rechazar principios sobre lo que es la sexualidad, el matrimonio y la exclusividad de la salvación, o de si saber que la salvación se pierde o no. Eso es un debate grandísimo que se da en la actualidad y se ha dado por mucho tiempo, de que si la salvación se pierde o no, que eso puede ser un video mucho más a profundidad, que podamos sacar esa duda o esa incógnita. Entonces, ya para culminar, yo te quiero dejar herramientas para volver a la palabra y dejar que todas esas cosas que nos han estado alimentando por mucho tiempo puedan ser desechadas para recibir la verdad por medio de la palabra de Dios. Que primero está la disciplina digital. Establece horarios sin pantalla. Por ejemplo, tienes el tiempo, 2 horas en las aplicaciones que tú más utilizas, y ya pues después de ese tiempo hacer caso a la advertencia. Si dice, ya se acabó tu tiempo, ahí te va a decir omitir por hoy o omitir por 15 minutos. Dejar eso de un lado y decir, no, voy a dejar eso a un lado y voy a hacer algo productivo. Voy a hacer algo que en realidad me sirva a mí. Voy a leer la Biblia, voy a estudiar un libro, voy a orar, o enfocándonos más, pues, a acercarnos más a Dios. Apps con propósito. No vas a tener Twitter si vas a escuchar chismes. O sea, Twitter es una buena herramienta también de noticias, porque cada noticia que te aparece al instante. Pero ¿qué tanta información de esa noticia o qué tipo de noticia estás tomando tú para que tú te metas constantemente a Twitter para la infoxicación, ¿no? Apps con propósito puede ser, pues, tener la Biblia en tu teléfono, tener una app que te ayude a leer la Biblia en un año, o que te crea devocionales o recordatorios, pues, para hacerlo y ser disciplinados ante esos horarios. Comunidades o grupos, ¿no? Están los grupos o estudios por Zoom, ya sea que tu líder diga, no, que vamos a hacer un estudio por medio de Zoom, o vamos a hacer un grupo para actividades de la iglesia o algo así. Pues no simplemente para hacer algo de la iglesia o hacer algo así como un estudio, un devocional o algo por el estilo, sino que te puedes juntar con personas que están buscando el mismo propósito que tú. Y un método práctico, y esto lo vi en redes sociales, lo vi en Instagram y lo compartí, que dice 5 minutos de lectura al despertar antes de mirar el celular. Pero le voy a enseñar un truco que vi y está buenísimo. Que tú agarras la Biblia, ves el libro que tú vas a leer, pones tu Biblia, pones tu celular dentro de la Biblia, la cierras con alarma y la pones debajo de la cama. Y eso no se va a apagar hasta que tú busques la Biblia debajo de tu cama, te arrodilles, busques la Biblia y ahí mismo te arrodillas. ¿Estás arrodillado? Ora y lees la Biblia ahí de una vez. Apagas tu alarma y lo primero que tú abres, obviamente vas a abrir la Biblia. Y ahí te vas a poner en dos cosas. Tienes la Biblia en mano y el celular en mano. ¿Cuál de las dos eliges? Puedes cerrar la Biblia y meterte con el celular, o puedes cerrar el celular y meterte de una vez con la Biblia. Y eso te ayuda a despertarte, porque tienes que levantarte, agacharte, y eso te va quitando el sueño.
porque a veces sí cuesta, cuando uno se levanta de madrugada, uno tal vez necesita orar, y yo, ¿qué va? No puedo, no puedo, la cama es más fuerte que eso. Y es una técnica que hasta yo la aplico actualmente y es buenísima. Eso se lo puedo recomendar a cualquiera, mucho más ahora, ahora mismo en el video, pues porque, bárbaro. Es que como que te pone a razonar y analizar. Tienes las dos cosas en la mano. Yo me voy a sentir mal si yo dejo la Biblia cerrada. Entonces, tener esos 5 minutos o un capítulo de tu mañana, horas, y empiezas el día con buen pie, ¿no? Y pues ya concluyendo y dando esto por cerrado, pues invitándolos a ustedes a que puedan hacer cada uno, que puedan hacer cada uno de los puntos que he hablado acerca de cómo poder a- acercarnos a la Biblia que en nuestro celular, de muchas cosas que están pasando en nuestra actualidad, el uso del celular, el tiempo del celular, las ideologías que estamos viendo y todas esas cosas, porque tal vez en ese momento no estemos como prestando atención a eso, ¿no? Pero les quise traer este tema principalmente por lo que se está viendo en la actualidad, ¿no? Tanto personas que hablan fuera de la Biblia, pero utilizan la Biblia para, para usarla a su favor, como pensamientos fuera de la Biblia, del cristianismo, que le hayan un poquito de sentido a la vida. Entonces, pues ya cerrando, pues invitándolos a que puedan dejar el celular a un lado. Eso no les va a afectar en nada. Dejen a un lado y que su prioridad sea Dios, que su prioridad sea acercarse más a Él, que su prioridad sea tener una intimidad con Cristo cada día mejor, cada día puedas experimentar lo que es el amor de Dios o quién es Dios en cada situación que tú pases y hacer esto una herramienta y no un atraso. Bueno, espero que les haya gustado el video. Sin antes recordarles, invitarles que se puedan suscribir, activar la campanita para que puedan recibir actualización de los nuevos videos que vamos a estar sacando y también invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como TikTok, Instagram como Hablando Sin Relajo y también poder y escuchar, bueno, aunque ya se puede ver videos en Spotify, pero pueden visitarnos en Spotify para poder escucharlo ya como en audio o en video y tienes la aplicación, pues también puedas seguirnos por esa parte. Y bueno, eso es todo por hoy. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video.